Mesopotamia. La palabra griega que define al antiguo Irak significa región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. La llanura de Mesopotamia formaba parte de la Medialuna fértil, un territorio provisto de agua abundante, el ambiente perfecto para el florecimiento de la civilización. En esta región se desarrolló una avanzada cultura tribal mucho antes que en Egipto, Grecia y Roma. Las tribus se convirtieron en asentamientos y los asentamientos en ciudades. En el 3500 a.C., al sur de Mesopotamia, en una región también conocida como Sumer, surgieron las primeras ciudades del mundo: Uruk y Ur. Los primeros sistemas de escritura del mundo se realizaron en Mesopotamia. Aquí surgieron los primeros reyes del mundo. Aquí se inventó la rueda, se inventó el arado, se instauró el Estado como forma de organización de la vida política. En el 2900 a.C., el conjunto de las 30 ciudades-estado de Mesopotamia apenas formaban un imperio unido. Cada una tenía su propio rey, sus propios dioses y su propia zona de campos de cultivo. Las ciudades rivales crearon alianzas para reforzar su independencia o para conquistar a los habitantes del lugar. Las distancias entre las ciudades en realidad eran bastante pequeñas, y debido a que el agua del terreno era un bien muy preciado, en cuanto alguna ciudad tenía la más mínima ventaja, entraba en guerra. En el 2334 a.C., un rey dominó Mesopotamia: Sargón el Grande. Parece ser que no sobrevivió ninguna imagen de Sargón, pero podemos imaginarnos su aspecto. Tendría el aspecto, al menos en sus retratos, del típico rey mesopotámico, fuerte y poderoso. La forma antigua del nombre de Sargón, Saroquín, significa rey ilegítimo. Y según los historiadores, esto es una clara indicación de que Sargón era un usurpador. Según cuenta la leyenda, sus orígenes eran iguales a los de Moisés. Sargón era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa. Así que tras nacer, lo metió en una canasta que puso en el río y lo encontró un jardinero que le crió. Y de mayor, acabó al servicio del rey de Kish. Emprendedor, ambicioso y despiadado, Sargón derrocó a Urzababa, el rey de Kish, y se declaró nuevo gobernante de la ciudad. También reinó en Nagadé, la capital de la ciudad que construyó al norte de Sumer, en el estado de Akkad, aunque su localización precisa es todavía incierta. Con la ayuda del ejército acadio, Sargón empezó a tomar el control del sur de Mesopotamia. Su primera conquista fue la ciudad de Uruk, donde capturó y luego humilló a Lugalzagesi, el rey de Uruk, arrastrándole con una correa. Y tras conquistar Uruk, conquistó otras ciudades del sur de Mesopotamia. Luego parece que por alguna razón decidió no seguir. Él no era como los anteriores reyes sumerios. No le bastaba con lidiar batallas locales. Quería luchar contra lo que se llamaba el mundo conocido. Sorprendentemente, hizo precisamente eso. Durante su reinado de 56 años, Sargón conquistó el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegó al Mediterráneo y conquistó el sudeste de Turquía. Sargón construyó el primer imperio del mundo. Fue el primer rey que se hizo con las tierras en las que vivía gente de diferentes nacionalidades, que hablaban otros idiomas y tenían dioses diferentes.
Fue muy admirado por los reyes mesopotámicos de aquella época. Estableció las reglas básicas de lo que es ser un verdadero emperador. El imperio de Sargón no era solo único en extensión, sino también en organización. Intentó unificar esta extensa zona y reorganizarla como nadie lo había hecho jamás. Todas las ciudades en Mesopotamia tenían su propio sistema de pesos y de medidas. Sargón estandarizó los sistemas de peso y de medidas en toda la zona conquistada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener, así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Si vivías en la región de Akkad, pero no formabas parte de la élite, sabías que cada año tendrías que enfrentarte a este tipo de masacre. Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Pronto surgiría un nuevo rey, Hammurabi, que veía en Sargón su modelo a seguir, creará sin ayuda de nadie una legendaria ciudad. Y de repente aparece en las fronteras con su ejército preparado para luchar. En el 2197 a.C., al caer el imperio acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad. Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia. Al final, la llegada de los amoritas benefició a Mesopotamia. Muchos de los grandes reyes de Mesopotamia fueron amoritas. En el 1792 a.C., el mejor gobernante de la dinastía amorita de Babilonia, Hammurabi, subió al trono como su sexto rey. Al principio no parecía demasiado interesado en las campañas militares. Gobernó durante 43 años. Después de 30 años de gobierno, quiso emular a Sargón y construir su propio imperio. Empezó a luchar contra los reinos vecinos, que antes habían sido sus aliados. Había mantenido con ellos buenas relaciones durante años y de repente aparece con sus ejércitos en las fronteras, preparados para luchar, para hacerse con el poder. Las conquistas de Hammurabi se extendieron desde el Golfo de Persia hasta Siria.
A pesar de que su imperio no fue tan grande como el de Sargón, los historiadores consideraron a Hammurabi como el constructor de imperios más importante desde Sargón. Sin embargo, él no se parecía al antiguo rey. Sargón utilizaba su poder y tácticas casi terroríficas para controlar a la gente. Mientras que Hammurabi se presenta ante el pueblo como un político moderno que desea el amor del pueblo, quiere gustar a la gente. Instauró leyes para proteger al pueblo, no para obligarles a someterse. La fama de Hammurabi creció con sus conquistas, pero realmente obtuvo su grandeza con su interpretación de la justicia. Hacia finales de su reinado, puso varios monumentos en sus ciudades. El más grande, que aún se conserva, es una losa de piedra que se conoce hoy en día como la Estela de Hammurabi, donde están grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. Están grabadas en una escritura en forma de cuña llamada cuneiforme, la primera escritura conocida desarrollada en Sumer a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Si un esclavo le dice a su señor, no eres mi señor, el señor puede cortarle la oreja al esclavo. Si un hombre acusa a otro hombre de asesinato sin aportar ninguna prueba, se deberá ejecutar al acusador. Si una mujer no es discreta y por tanto no cuida de su casa y desacredita a su marido, hay que arrojar a esta mujer al agua. El plan de administración de justicia de Hammurabi era muy extenso. Sus regulaciones civiles y criminales cubrían muchos temas, incluyendo leyes comerciales, matrimoniales y de propiedad, precios y salarios, regulaciones en esclavitud y los honorarios. La justicia de Hammurabi no era necesariamente equitativa. Los derechos cambiaban dependiendo del estado individual de los ciudadanos, si eran ciudadanos libres, gobernantes o esclavos. El código de Hammurabi no fue el primero en instaurarse. La gente de Mesopotamia ya estaba acostumbrada a seguir los códigos, pero el código de Hammurabi era el más detallado y sofisticado. Tras el reinado de Hammurabi, el sur de Mesopotamia se empezó a conocer como el Reino Unificado de Babilonia. Y Babilonia se convirtió en centro político, cultural y religioso. En 1750 a.C., una enfermedad obligó a Hammurabi a cederle el trono a su hijo. En el 1000 a.C., Babilonia ya había formado un estado nacional en el sur. Mientras tanto, la ciudad de Asur dominaba el norte con un estado rival, Asiria. Pronto los gobernantes de la región, como las arenas de los desiertos, llevarán a cabo un increíble cambio. Babilonia luchará por la obtención del poder contra el norte de Mesopotamia, el hogar de los soldados más antiguos del mundo. Los asirios. Los asirios, que eran semitas, llevaban habitando Mesopotamia desde hacía al menos 4000 años. En el siglo IX a.C., sus conquistas ya se habían extendido mucho más allá de Asur, la capital y principal ciudad de Asiria. Del 885 a.C. al 860 a.C., el rey asirio Asurnasipal II se concentró principalmente en los asuntos militares. La campaña de Asurnasipal sirvió de ejemplo para los futuros reyes de Asiria, que construyeron imperios de manera despiadada y decidida. Los relieves esculpidos en las paredes de los palacios de los reyes asirios muestran a los soldados haciendo pedazos las murallas de las ciudades enemigas. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y cada vez más despiadados. Asurnasipal fue terriblemente cruel con los prisioneros de guerra y con sus propios súbditos cuando protestaron por la subida de impuestos.
Cuando murió Ashurnasirpal en el 860 a.C., su reino llegaba hasta el norte, a las fronteras del este de Turquía y el mar Mediterráneo. En el siglo siguiente a su reinado, entre la monarquía asiria predominaba el deseo de controlar Babilonia. Pero parece ser que los babilonios tenían sus propias ideas sobre cómo querían vivir. Babilonia se negaba a someterse a Asiria y estaban constantemente enfrentadas. Aún así, independientemente de los problemas que hubiese entre las dos culturas, los asirios, por irónico que resulte, tenían un gran respeto por la civilización babilonia. Los asirios también sentían un vínculo muy fuerte con los babilonios. Hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses y vestían del mismo modo. Era una cultura hermana, pero esta era tan antigua que les tenían un enorme respeto. Pero esto cambió a principios del 704 a.C. con el reinado del rey asirio Sennacherib. Su ejército avanzó hacia el sur varias veces para crear conflicto en Babilonia. Puso en el trono de Babilonia un rey que utilizó de títere y luego lo sustituyó por su hijo, el príncipe heredero. Era su hijo preferido, el mayor, que se convertiría en el rey de Asiria después de él. Creía que supuestamente a los babilonios les estaba haciendo un gran favor ofreciéndoles a su hijo. En el 668 a.C., el hijo de Sennacherib, Ashurnadinshumbe, fue capturado y matado por un soldado del ejército invasor. Sennacherib culpó a los babilonios por no haber sabido protegerle y defenderle. Su relación con los babilonios fue empeorando hasta que al final hizo lo que era en cierto sentido impensable: atacó Babilonia. Y fue algo realmente brutal. Golpeé al enemigo con la fuerza de una tormenta enfurecida. Aniquilé al enemigo con flechas y lanzas. Aplasté sus cuerpos. Les corté las gargantas como si fuesen corderos. Destruyó la ciudad, quemó los edificios, arrasó los templos. Entonces maldijo la ciudad. Dijo: nadie podrá reconstruir Babilonia en 70 años. Las acciones de Sennacherib enfurecieron a los asirios, que creyeron que la destrucción de Babilonia atraería la ira de los dioses. Incluso los miembros de su propia familia estaban descontentos con él. Su propio hijo le mató. Después de la muerte de Sennacherib, en el 680 a.C., su hijo pequeño, Asarhadón, se convirtió en el rey de Asiria. Inmediatamente quiso reconstruir Babilonia y corregir el enorme error que, según él, había cometido su padre. Aún así, él sabía que no sobreviviría a la maldición de los 70 años, grabada para la posteridad en una tablilla de barro. Desesperado, Asarhadón consultó a los sacerdotes y descubrió algo asombroso. Descubrió que no eran 70 años después de todo. Habían estado leyendo la tablilla al revés y en realidad eran 11 años, porque la manera como se escriben los números en cuneiforme, 70 al revés es 11. De ahí la confusión. Solo tenía que esperar 11 años. Asarhadón ordenó que se reconstruyese la ciudad. Utilizó los botines obtenidos en sus conquistas para ayudar a financiar la construcción. Cuando Asarhadón murió en el 669 a.C., dejó a su hijo mayor, Ashurbanipal, un reino que se extendía desde Egipto hasta Persia. Ashurbanipal fue uno de los gobernantes de Mesopotamia más cultos, porque tenía una habilidad única. Dijo: yo, Ashurbanipal, puedo leer y escribir. Quería tener una colección de todos los trabajos literarios de su reino y guardarlos en su palacio de Nínive.
Asurbanipal mandó a sus súbditos a buscar tablillas cuneiformes en los archivos y las escuelas de los templos babilonios. Luego, sus escribientes los copiaban meticulosamente y catalogaban algunas de las 20.000 tablillas que existían, y luego las colocaban en lo que se convirtió en la primera biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. A finales del siglo VII a.C., Babilonia estaba sumida en el caos. Asurbanipal, el rey asirio, que también había reinado en Babilonia, había muerto. En el 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolassar empezó a luchar por el trono de Babilonia. Nabopolassar alardeaba de ser un rey dedicado a su pueblo y estaba decidido a conseguir la independencia entre el sur y el norte de Mesopotamia. En el 626 a.C. inició la guerra contra el gobierno asirio de Babilonia. En 10 años, Nabopolassar había conseguido dominar totalmente a Babilonia y empezó a amenazar a la capital asiria. Empieza a expulsar a las tropas asirias y luego se dirige hacia el norte, hacia el centro de Asiria. En el 615, cuando estaba con los ejércitos asirios dirigiendo los ataques a Asiria, la gente que venía del norte de Irán, principalmente medos, se unieron a ellos. Así que este ejército, ayudado por otros hombres, estaba preparado para realizar un movimiento de tenaza en el interior de Asiria. En el 614 a.C., los medos saquearon la ciudad de Nimrud y un año después tomaron Asur, el centro espiritual y cultural de Asiria. En el 612, una coalición de medos y babilonios entró en Nínive y tras 3 meses de sitio, Nínive se rindió. El poderoso imperio asirio estaba acabado.